Hola chicos, en la clase número 3, la del día de hoy, vamos a ver un tema muy importante que son las clases que ya vienen embebidas dentro del lenguaje como tal. Sí, en este caso Visual Studio.net. Entonces, ya Visual Studio.net tiene muchas clases para utilizar. Este tema es bastante extenso, entonces lo voy a explicar a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, digamos que cada objeto dentro del proyecto va a estar embebido en una clase. O sea, va a estar contenido dentro de una clase, ¿sí? Los objetos que nosotros creemos, ya sea test box, label, botones, van a estar dentro de la clase for una, ¿sí? Pero ya como tal, Visual tiene unas clases con unas especificaciones, las cuales muchas veces nos pueden colaborar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos validar este tipo de clases? Se validan a través de los namespace, o sea que son los nombres de las clases que nos brinda Visual Studio. Entonces, ahora, la palabra clave para todas estas clases, que son muchas, pueden también darle pues un vistazo a esa parte, es la palabra imports. Entonces, fuera estas, cuando nos vamos a utilizar una clase que esté embebida dentro del software, como tal, dentro del lenguaje, debe estar fuera de todo lo que estamos creando, ¿vale? Entonces, les recuerdo que esa es nuestra clase y como vamos a importar una clase que está embebida dentro del lenguaje, debemos colocarlo de fuera de todo lo que estamos utilizando. Por ejemplo, vamos a importar eh, la clase system.windows.for. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho en esta parte? Hemos importado a nuestro proyecto clase 1 una clase que está dentro del lenguaje de programación para ser utilizada. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es importar la librería o la clase system.windows.for. Entonces, esta clase nos sirve no solo para importar todo lo que tiene que ver con los formularios que vamos a utilizar más adelante. Como les dije ya anteriormente, hay muchas librerías dentro de este lenguaje. Entonces pueden ir verificando esas librerías y vamos utilizando las que vamos a ir, o sea, las que vamos a utilizar de cierta manera. Entonces, de esa forma es como se importan las librerías que están dentro del lenguaje de programación. Digamos que eso sería como pues a grandes rasgos lo que viene siendo las librerías dentro de Visual.net. De la jerarquía de las clases de .NET, digamos que ahí básicamente se van utilizando más que todo como es más que todo como un ranking de las librerías más utilizadas a las menos utilizadas. Hay complejas y hay unas librerías como puede ser una librería para ciertos tipos de botones, pues digamos con cierto tipo de fuente, de tamaño, color, como hay una librería para la creación de un botón de conexión a, a Adobe.net, por ejemplo. Entonces, pues digamos que eso más que todo es a lo que se refiere cuando hablamos de jerarquía de clase. Este tema de ensamblados más que todo consiste en un conjunto de tipos y recursos. ¿Sí? Eso más que todo viene siendo como los contenedores de todo lo que tenemos dentro de nuestro proyecto. Entonces eso es como lo que nos va a dar a nosotros el tema de ensamblados. Seguimos bajando. Esta parte usted la puede ir leer, que es bastante pues entendible. Así que no vamos a entrar tampoco en tanto detalles.
Entonces también lo pueden leer. Estáticos, dinámicos, o sea, son las variables que son estáticas cuando nosotros le damos un valor, o las que son dinámicas que van cambiando a medida que el software va avanzando. Un ejemplo claro entre variables dinámicas sería estática, perdón, que sería una variable que siempre va a ser igual a un valor que está definido. Las variables dinámicas vendrán siendo esta, que si en ese caso yo tengo que es una variable estática, esa que es otra variable estática, la puedo modificar simplemente agregando otra variable. Eso me lo hace a mí que esta variable sea dinámica. Entonces vamos a seguir verificando qué más tenemos en el documento. El manifiesto del ensamblado, más que todo eso, se refiere como a las características que nosotros otorgamos a cierto objeto. Por decirlo de una forma más simple, nosotros a un objeto le colocamos un nombre, verificamos, este es un objeto, otro objeto, lo cual ya tiene un nombre, la versión, la cultura, un nombre seguro, o sea, son muchos valores que se le pueden asignar a un objeto el cual ya está ensamblado. Esa parte también la pueden leer y también es bastante entendible. Entonces, este tipo de ensamblado según contenido ya se refiere cuando ya nosotros vamos a crear el ejecutable de la aplicación. Ejemplo, nosotros creamos todo el código, colocamos todas las variables y todos los objetos a utilizar dentro de dicho software, ¿sí? Pero solamente creamos el código y creamos los objetos. Al crear el ejecutable, Visual Studio automáticamente crea todo un paquete de todos los archivos necesarios para que se pueda crear el ejecutable y el software funcione según lo planeado. A eso se hace referencia a este tipo de ensamblado, que es ensamble de fichero único cuando tenemos un proyecto como en este caso, o ensamble de múltiples ficheros cuando tenemos, digamos, varios proyectos y los unimos en un solo ejecutable. También pueden leer y buscar más información en internet para que lo entiendan de una mejor manera. Los tipos de ensamblados según el ámbito son los privados y los compartidos. Los privados son, como les había mostrado, los formularios que son privados que solamente se pueden utilizar dentro de dicho software. Y los que son compartidos, que es cuando ya compartimos, o sea, cuando son las variables públicas. A eso se hace referencia. Por ejemplo, yo una variable privada que cree dentro de un formulario solamente la puedo utilizar en ese formulario. Una variable que sea dinámica, o sea, que sea pública, la puedo utilizar en diferentes formularios sin tener que volverla a, a, a inicializar. Entonces, pues digamos que eso hace referencia a este tipo de ensamblado según el ámbito. Eso también lo pueden leer, que eso también es, pues digamos que no es que sea en el momento de tanta, pues digamos de tanta relevancia en este momento. Y digamos que eso ha sido todo en este capítulo. Entonces en el siguiente capítulo ya vamos a entrar a crear nuestra primera aplicación con funcionalidades.